A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde trataremos temas en el ámbito financiero, contable, tributario, laboral, para el sector empresarial y la ciudadanía en general. Trataremos de utilizar un lenguaje sencillo, pero sobre todo tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos en el ámbito legal de nuestro país. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante para las personas naturales: la salud en las finanzas personales. Llega fin de mes y nuestros ingresos no alcanzan. Nuestros costos y gastos personales de este núcleo familiar están excesivos y el manejo de las tarjetas de crédito un dolor de cabeza. Por eso tenemos la grata presencia de Vicente Jaramillo, quien es gerente comercial de Aval Soluciones Financieras e instructor del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Estimado Vicente, qué gusto tenerte con nosotros y sobre todo para hablar un tema que a las personas naturales nos preocupa. Estamos endeudados, estamos con problemas financieros, no manejamos esa economía financiera familiar. Las personas naturales nos comenzamos a estresar y cada fin de mes es un dolor de cabeza. ¿Qué mejor para hablar de este tema contigo, Vicente, un experto en el área financiera, y sobre todo para que nos digas qué es esto de la educación financiera que debemos tener las personas naturales? Muchas gracias por la invitación, Cristina, para un tema tan importante, efectivamente, que tiene repercusión en la sociedad. Yo definiría la educación financiera como el proceso que nos permite desarrollar habilidades, actitudes y aptitudes para un adecuado manejo del dinero, una buena administración del dinero. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene mucha repercusión en las personas y sobre todo en las familias. Cuando uno maneja bien el dinero, los problemas se reducen y de eso se trata la educación financiera. Lo que tú dices, Vicente, es real. El manejo adecuado del dinero nos genera no solamente esta estabilidad financiera, sino esta estabilidad familiar, personal, emocional. Y lo que tú acabas de decir es totalmente cierto. Un manejo financiero adecuado va creándote estas habilidades que las vas a emplear en el momento que tengas que administrar ese flujo familiar, ese flujo financiero. Cristina. ¿Tú crees que es importante que desde temprana edad nuestros niños, nuestros jóvenes comiencen a entender esto de educarse financieramente, mi estimado Vicente? Sí, yo diría que es una pregunta muy importante. Y yo debo decir sí, enfáticamente que uno debería aprender desde niño. Lastimosamente los errores que cometemos desde niño vamos arrastrando luego como persona al hogar y muchas veces a las empresas que cada uno formamos o los proyectos. Entonces la educación financiera debería darse desde niño. Uno empezar con cosas tan simples como desarrollar la habilidad de ahorrar, más joven el tema de ponerse metas, y adulto el manejo del dinero, del endeudamiento, de las tarjetas de crédito, del ahorro. Todo eso va sumando en nuestro conocimiento para que podamos hacer unas finanzas saludables. Yo comparto claramente lo que tú dices, porque cuando nuestros jóvenes, cuando nuestros niños entienden la importancia del dinero y sobre todo el dinero que nosotros como padres de familia hacemos un esfuerzo para poder llevar a nuestros hogares y cubrir pues nuestras necesidades básicas y también en cierta manera poderles a nuestros hijos dar lo que ellos necesitan. La educación debe comenzar desde que somos niños, desde que nosotros comenzamos a administrar esas mesadas que nuestros padres nos dan y sobre todo mirar estas prioridades. Yo he visto errores sobre todo en que no les enseñamos a nuestros hijos qué es prioritario, qué es importante, y desde pequeño comenzamos con el tema del pensamiento del consumo y del gasto innecesario. Comparto claramente lo que tú dices, correcto. La educación tiene que comenzar desde que somos niños. Desde niño, es correcto. En tu experiencia, ¿cuándo uno comienza a sentir esta preocupación? Tengo problemas financieros.
tengo esa preocupación de que lo que yo gano no me ayuda a cubrir ni siquiera muchas veces nuestros costos básicos. Peor pensar en una proyección de ahorro. Sí, eso nos pasa, yo diría, principalmente a los adultos. Cuando ya tenemos nuestros hogares, muchas veces nuestras empresas, nosotros tenemos el ingreso, el dinero y parece no alcanzar. Y es ahí cuando empezamos a tomar decisiones erradas de sobreendeudarnos, de usar mal una tarjeta de crédito y de empezar a ahogarnos nosotros mismos. La desesperación muchas veces hace que existan dramas en los hogares. Muchos de los hogares tienen problemas por aspectos económicos y no solo con los hogares, sino muchas veces en las empresas vemos dramas con los empleados que te van pidiendo anticipo, que te van pidiendo un préstamo porque no les alcanza el dinero. Y es algo que tú estás diciendo muy acertadamente. Cuando yo tengo a veces estos problemas financieros que no solamente están ya dentro del hogar, sino que muchas veces he escuchado de que hay empleados que por sus problemas financieros comienzan a tener actos no tan, hablemos, legales dentro de las compañías por esa desesperación. Entonces yo creo que uno de los indicadores de tener un problema financiero es cuando no comienzas a cubrir tus necesidades básicas, tus costos básicos, es decir, aquellas, hablemos, pagos totalmente necesarios para el convivir dentro del núcleo familiar. Correcto, y cuando no te empieza a alcanzar el dinero, tú empiezas, lo que decimos, a abrir un hueco para tapar otros huecos. Empiezas con cosas simples, a fiar en la tienda, a pedir prestado a los amigos, anticipo en la empresa, préstamo en la empresa, préstamo en el banco. Y comienzas con una desesperación, no solo financiera, sino también emocional. Es correcto, claro, y eso obviamente hace que la gente se esté estresada, esté preocupada, y repercute en su rendimiento, por supuesto que sí. A veces el pensamiento es, no me voy a endeudar, no es bueno endeudarme para quizás no llegar luego a tener una crisis financiera en el ámbito de nuestras finanzas personales. Yo tengo una pregunta y que siempre me la han hecho a mí, ¿es bueno endeudarse? Yo diría que sí, o sea, endeudarse no es malo, más bien diría. Pero aquí sí tenemos que tener claro que las personas podemos tener la opción de dos tipos de deuda. Una deuda buena, que es la que nos permite crecer como personas, como familias, como negocios, como profesional. Endeudarse para una maestría, por supuesto, es bueno. Endeudarse para un negocio es bueno. Y yo diría que la relación es, que es una buena deuda en general, es endeudarse para invertir, porque tienes un rendimiento. Pero las personas también hacemos horrores y adquirimos malas deudas. Entonces, eso es lo malo, adquirir malas deudas. ¿Qué es una mala deuda? Simplemente te endeudas para gastar. Haces una deuda para tener un gasto que el día de mañana sí, no te sirve absolutamente para nada. Por ejemplo, es muy frecuente escuchar o ver que las familias se endeudan para un matrimonio. Y cuando entras en crisis no tienes ningún respaldo detrás de eso, simplemente ya gastaste. Simplemente es un gasto. Pero cuando tú inviertes, cuando tú te endeudas para una inversión, por cualquier razón tienes un respaldo por lo que pueda pasar y uno no sabe lo que pueda pasar. Las crisis nos llegan en cualquier momento y ahí está el secreto. Buenas deudas nos ayudan a crecer, malas deudas nos meten en problemas. Lo que te has dicho es totalmente cierto. Hay que saber endeudarse. Endeudarse no es malo. Endeudarse con un objetivo claro de pensar siempre cuál va a ser ese beneficio económico futuro de esa deuda. Pero endeudarse simplemente por un gasto o por cubrir una necesidad que a lo mejor en ese momento ni siquiera nos damos cuenta que era necesaria, que era básica. Yo creo que endeudarse sí es un tema importante, pero endeudarse, como tú lo dices, de buena manera, de buena forma. Vamos a topar un tema que es también, yo creo, crucial, es hablar de las tarjetas de crédito. Llega fin de mes, tengo que comenzar a mirar cómo pago mi tarjeta de crédito, ese pequeño plastiquito que nos da poder, que nos da confianza, porque vamos a un centro comercial, vamos a una tienda y comenzamos a pasar la tarjeta sin saber si podremos pagarle a fin de mes. Las tarjetas de crédito hoy son muy sencillas incluso de obtenerlas. Y es más, es parte de nuestras actividades del núcleo familiar, que tenga tarjeta de crédito papá, que tenga tarjeta de crédito mamá y ahora hasta los hijos, por a veces casos importantes que se tengan que realizar ciertos pagos. Este manejo de las tarjetas de crédito a nivel personal, a tu opinión como un experto en lo que es la parte financiera, ¿es bueno? Vuelvo a preguntar si es bueno. Claro. Muchas veces decimos, ¿es bueno tener o no tener una tarjeta de crédito? Sí, es una pregunta que me hacen muchas personas. ¿Es bueno tener una tarjeta de crédito? Yo le digo, es muy bueno si tú la sabes manejar. Es un arma letal si tú no aprendiste a manejar una tarjeta de crédito. Quiero anotar la palabra que tú acabas de decir, arma letal.
Es correcto, Cristina. Yo diría, antes de entrar en el tema de las tarjetas de crédito, sí es importante entender por qué por qué las personas nos metemos en problemas, por qué los adultos generalmente nos metemos en problemas para relacionar esto con la tarjeta de crédito. Entonces, en primer lugar, yo creo que en general a gran parte de nosotros y de la población nos falta control sobre las finanzas. Eso determina que la gente empieza a sobreendeudarse. Y una de las maneras más fáciles que tiene una persona para sobreendeudarse es usando la tarjeta de crédito. Entonces, cuando uno sabe utilizar una tarjeta de crédito, más bien es un buen compañero, diría yo. Es bueno tener una tarjeta de crédito, pero mal usada es un problema. ¿Y qué significa mal usar? Muchas veces, yo coincido contigo que muchas veces nos dan fácilmente una tarjeta de crédito, pero aquí viene un pequeño problema cuando la gente no lo sabe manejar. Las tarjetas de crédito, en teoría, confían en nosotros y nos abren unos cupos importantes. Y muchas veces esos cupos no están relacionados con la capacidad de pago que tienen las personas. Un ejemplo claro, tengo una tarjeta de crédito con un cupo de $15,000, pero yo tengo un ingreso, vamos a poner de $2,000 y que de por sí ya puedo tener comprometido en ciertos valores fijos. Es correcto, Cristina, puedes comprarte un auto con una tarjeta de crédito y haber usado el cupo sin tener la capacidad de pago y muchas veces cometemos ese error. Entonces, el primer error es que muchas veces cuando estamos en problemas tendemos a usar el cupo y obviamente seguimos sobreendeudándonos. El segundo gran problema que yo he visto en las personas, Cristina, y a esto le llamo el mal uso o abuso de las tarjetas de crédito, es que muchas veces la publicidad, la propaganda nos invita o nos incita a diferir todo, porque muchas veces oímos unas lindas propagandas que nos dicen pague sin intereses, 2 meses de gracia, etcétera. Y las personas al escuchar que sin intereses pensamos que es una muy buena decisión en diferir. Y ahí empieza la serie de debacle porque empezamos a sobreendeudarnos facilito. Ahí quiero hacerte una pregunta y quiero hacerlo mucho más entendible para nuestros televidentes. Tú hablaste la palabra diferir. Y a veces diferimos cosas que no deberían ser diferibles. Voy a un centro comercial y digo la cuota, lo que me sale del pago de la alimentación, lo voy a diferir. Yo quiero que les digas a nuestros televidentes, en tu experiencia y como un consejo, ¿qué es diferible y no diferible en una tarjeta de crédito? Porque hoy el tema de las cuotitas, los 3 meses sin intereses, los 6 meses sin intereses, y yo creo que a veces diferimos cosas que deberían tener un pago corriente. 2 ejemplos clarísimos para que nos entiendan qué debería yo diferir y qué no debería diferir con una tarjeta de crédito. Correcto. Debo empezar primero diciendo que uno no debería tender a diferir las cosas, debería usar como el dinero, o sea, crédito corriente y pagarlo sería la forma correcta y nos evitaría problemas. Sin embargo, sí hay cosas que se pueden diferir con la tarjeta y hay cosas que, te digo enfáticamente, nunca o jamás se deberían diferir. Ejemplos, 2 ejemplos. ¿Qué no deberíamos diferir? A ver, no se pueden diferir los bienes o servicios que no tienen una duración. Llámese, por ejemplo, nosotros alimentos. Nosotros tenemos la oportunidad de asistir a un supermercado, nos acercamos a pagar y obviamente la pregunta del millón es siempre, señor, diferido o corriente, sin intereses, a 3 o a 6 meses sin intereses. Y la gente al escuchar nuevamente sin intereses parecería ser un buen negocio y la gente difiere. Pero estamos viendo que los alimentos no duran, entonces no debes endeudarte. Es ese momento. Te consumiste los alimentos, ¿cómo se te ocurre pagar a 3 o 6 meses? ¿Servicios básicos? Ahora tenemos la facilidad de los pagos, los medios de pago electrónicos, luz, agua, teléfono, nosotros podemos pagar por internet y la gente tiende a diferir 3, 6 meses y nos metemos en un candado de sobreendeudamiento. Tú ya usaste la luz, no puedes diferir. No te está dando un beneficio más allá del mes donde se realizó esta erogación, correcto, se realizó este pago. Y ahí es donde comienza esta bola de nieve. Es la bola de nieve. El diferido del mes pasado se junta con el diferido de este mes y con el diferido y la gente comienza incluso a desesperarse. ¿Cuándo termino de pagar esos diferidos? Correcto. Algo que no debe ser diferible, dame 2 ejemplos. Como dije, los alimentos no puedes diferir, los bienes o servicios como son luz, agua, teléfono, tampoco debo diferir. Servicios básicos tampoco debes. ¿Y qué debería diferir? ¿Qué puedes diferir? Hemos dicho nuevamente los bienes o servicios que tienen una duración. Ejemplo, yo tengo que renovar los muebles de sala porque ya están deteriorados. Eso sí puedo diferir porque los muebles tienen una duración. Tú no vas a comprar muebles ni todos los meses ni todos los años. Tú te durarán 10, 8 años.
Si tengo que comprar una refrigeradora, pues durará X años y entonces ese bien tiene una duración. Esas son cosas que sí puedes diferir porque el bien o servicio tiene una duración. Y el diferimiento incluso va de la mano con esa vida útil, con ese beneficio que te están generando, yo diría estos activos. Entonces, estos activos son los que yo podría diferir, porque obviamente los voy a usar más de una vez, no se me van a consumir en un mes. Esto es muy interesante, mi estimado Vicente, porque cuando a veces nosotros tenemos esta tarjeta de crédito nos sentimos poderosos y sentimos que vamos a poder pagar, y cuando llega el fin de mes estamos preocupados porque la misma tarjeta nos hace avances, tenemos que recurrir a préstamos y las tarjetas se siguen acumulando y viene otro problema que se llaman los mínimos. Correcto, y justo iba a entrar ahí, pensaba cortarte porque el siguiente problema más de los diferidos es justamente el pago mínimo. ¿Qué es el pago mínimo? Vean, es diferir una deuda a quizás 2, dependiendo del bien o del servicio. A veces diferimos sin que tú quieras hacerlo. Cuando pagas el mínimo difieres un bien a 2, 3 años. ¿Y cuál es el problema? Que obviamente, como todo crédito, tiene unos intereses y uno termina pagando 2, 3 veces el valor del bien. Y sobre todo, seguimos con este caudal de sobreendeudamiento. Al pagar un poquito, la deuda crece. Pagas un poquito, la deuda crece. Y llegan unos buenos meses donde uno siente que ya está ahogado. Y eso es lo que hace que entremos en esto de la desesperación financiera y ya no estemos en una salud financiera. Ya no estemos en ese llegar a un fin de mes con la expectativa de poder ahorrar. Porque cuando estoy sobreendeudado, ¿en qué momento ahorro? Y algo que es lógico es que vamos a hablar de una unidad familiar. Papá y mamá trabajan, papá y mamá generan ingresos, queremos tener un ahorro a largo plazo. Y cuando veo que no existe el ahorro, comienzan los problemas. Claro, no, y el problema adicional con esto de que difieres o pagas el mínimo es que las personas pierden el control de las finanzas. Pierden absolutamente el control. Si tú le preguntas a una persona que hace este común comportamiento de diferir y pagar el mínimo, no sabe realmente cuánto debe, porque diferiste los alimentos de este mes, del otro mes y la bola de nieve. Entonces una persona pierde absolutamente el control. Así es. Una tarjeta de crédito bien llevada, ¿cuáles serían los beneficios? Porque hoy por hoy, como ya lo dije anteriormente, todo el mundo tenemos tarjeta de crédito, incluso por seguridad. El no tener que llevar ese efectivo en la mano, el no tener que llevar una chequera. Las tarjetas de crédito sí nos hacen un tema mucho más práctico y sencillo, el trabajar mes a mes, el generar esos pagos a través de las tarjetas de crédito. Pero aparte de ese proceso simple de adquirir bienes y servicios, ¿para qué nos sirven estas tarjetas de crédito bien llevadas, conociendo qué es diferible, qué no es diferible, pero sobre todo, qué beneficio tenemos como personas naturales cuando tenemos una tarjeta de crédito bien llevada? No, tener una tarjeta, como dije, es bastante bueno. Uno de los beneficios, tú ya lo mencionaste, el no tener el efectivo. Ahora, con todos los riesgos que vemos, el no tener efectivo facilita la adquisición de bienes y servicios. Y yo diría que un aspecto muy importante de la tarjeta de crédito es que nos abre también las puertas para nuevos créditos. Cuando uno maneja bien su tarjeta de crédito, y tarde o temprano, como hemos dicho, también es bueno endeudarse en algunas ocasiones. Y esto nos abre las puertas. O sea, una tarjeta bien manejada nos hace sujetos de crédito en el sistema financiero. Yo creo que tarde o temprano siempre necesitamos de crédito. Una persona que va a hacer a lo mejor un crédito hipotecario, al tener un buen récord de pago, una tarjeta de crédito bien llevada, es sujeto de crédito para un crédito hipotecario. Yo creo que hay cosas muy positivas en el tema de tener una tarjeta de crédito y también cosas negativas, pero no tanto por la tarjeta de crédito, sino por el hecho de que nosotros no tenemos una educación, una cultura, una salud financiera que ya lo mencionamos, que deben hacer desde que somos pequeños. Es correcto. Porque los hábitos, los comportamientos, el control, yo digo, debes tener también un control mental de saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, siempre pensando en un mañana. Y el mañana, yo siempre digo, va de la mano, una salud financiera y el ahorro. Es correcto, Cristina, y yo quiero ver en este tema que definitivamente, yo digo, no puedo generalizar, pero en general nadie nos enseñó a manejar el dinero. Por eso es que nosotros vemos muchos dramas en la sociedad. Y esa es la propuesta que siempre hacemos, de que la educación parta de los niños y se siga. Nunca es tarde para aprender, Cristina. Y las mamás tenemos a veces un problema que cuando vamos a un centro comercial comenzamos a que nuestros hijos nos pidan cosas que a veces tenemos o cosas innecesarias, y por el tema de complacer no les hacemos esta conciencia de que el dinero que como familia vamos obteniendo para el núcleo familiar es importante. Por el tema que obviamente tenemos una economía familiar, una economía país, en donde cada uno de nuestros puestos
son herramientas importantísimas para cuidar este flujo de caja que ingresa a nuestros hogares. Correcto. Quiero hacer un ejemplo sencillo. ¿Cómo le aconsejarías a una persona que organice sus finanzas personales? Vamos a poner un ejemplo del Juan Pérez, el típico Juan Pérez, en donde él tiene un ingreso de entre $1,500 y $2,000. Tiene una cónyuge, que vamos a poner que no trabaja, y tiene 2 hijos de escuela, 2 hijos pequeños. ¿Cómo debería distribuirse de manera general este ingreso para que no tenga un problema de finanzas personales y sobre todo no se siente ese fin de mes que no puede salir adelante con sus costos básicos, con sus temas de pagos importantes dentro del núcleo familiar? Correcto, es una pregunta bastante importante porque creo que ahí podemos empezar a solucionar los problemas de las personas. Y las finanzas son más o menos como la salud de una persona. Uno debería hacerse de vez en cuando un examen médico porque sabes que la glucosa debe estar entre máximo 200 y si uno está en 300 significa que algo anda mal, pero ahí el momento que tú determinas este índice sabes que hay que solucionar. Y hay que cambiar. Hay que cambiar. Harás ejercicio, comerás menos azúcar, etc. En las finanzas pasa lo mismo. Hay recomendaciones de los expertos que nos permiten tener una guía. Y es responsabilidad de cada uno más o menos encajarse, no es algo tajante, pero en general los principales gurús del tema financiero nos recomiendan que de los ingresos de la persona o de la familia, llamemos, máximo el 50% se debería ir en los gastos fijos o necesarios. Que llamo todas las personas, independientemente del nivel de ingreso que tenemos 5 necesidades básicas: alimentación, educación, vivienda, servicios básicos y transporte. Vestimenta. Y, sí, estaría, pero dentro de las necesidades básicas. Okay. Entonces, más o menos el 50% debería, si la persona, vamos a suponer, gana $2,000, máximo $1,000 se deberían ir en estos gastos, en estos principales gastos. Ahí te pongo un ejemplo. Muchas veces hacemos que yo con un sueldo de $1,500 no podría darle una educación a un hijo que su pensión sea $700. Es correcto. Y eso pasa, Sí. y eso a veces pasa dentro de las economías familiares. Entonces, cuando yo llevo un control, poniendo un ejemplo que tú dices, vamos a suponer que yo tengo 2,000 y 1,800 se me están yendo en gastos básicos, o estás pagando un arriendo muy alto, o el colegio en el que tienes a tu hijo no es de tu capacidad. Tienes que contraerte hasta tratar de hacer la recomendación, máximo el 50%. El segundo, y yo diría, creo que es bien importante la recomendación de cómo manejar el dinero, es que las personas y las familias deberíamos ahorrar mínimo el 10% de los ingresos. ¿Y qué es lo que queremos decir? Porque es muy interesante leer libros de las personas de éxito y de las cuales tenemos que aprender. Ellos dicen o tienen una frase que es muy importante. De los ingresos, primero debo ahorrar mínimo el 10% y lo que me sobra puedo gastar. Entonces, si yo tengo un adecuado control, si yo sé que tengo $2,000, 200 ahorro, yo solo puedo gastar 1,800. Y si voy llevando un control estricto de estas cosas, nunca vas a tener problemas. Hacerse un listado, yo creo que hacernos un listadito. Sí. Tengo mi ingreso, correcto, tengo mis costos básicos, correcto, tengo mi ahorro y ir verificando en dónde estoy fallando. Correcto. Correcto, eso se llama control, es lo que te decíamos. Entonces, ¿qué debería yo llevar? Un control diario de las cosas, tener un presupuesto. A ver, mi ingreso es 2,000, tú no puedes gastar, o sea, nadie puede gastar más de lo que gana, porque y en nuestros países muchas veces gastamos más de lo que ganamos. Y la gente podría decir, ¿y cómo puedes hacer eso? Sí, porque cuando no tienes dinero tapas los huecos con tarjeta de crédito, sigues tapando con crédito, sigues tapando con préstamos, con fíos y etcétera. Entonces, la solución es simple. Lleva un control diario de los gastos y eso nos va a permitir, a ver, tanto me ingreso y tanto puedo gastar. Entonces tenemos 50% en gastos necesarios, el 10% ahorro y Cristina, nos queda un 40% para que te des los lujos, las vanidades que quieras. O sea, bien manejado el dinero si nos alcanza. Y entonces es así como vamos viendo nuestra capacidad de pago. A ver, de 2,000 se me va $1,000 en gastos necesarios, se me van 200 y me quedan los 800 restantes para adquirir nuevas deudas. Puedo adquirir la del auto porque tengo capacidad de pago. Tienes capacidad de pago y te has organizado. Correcto. Y sabes si puedes pagar, puedes ir y sabes qué tipo de gasto estás haciendo, puedes contraer. Yo digo, la solución a las finanzas personales, hay 2 tipos de solución. O contraes los gastos o mejoras los ingresos. Y cuando una persona tiene claro eso, la creatividad sale a flote. O sea, necesito más ingresos, y eso ¿qué más es algo que tú lo has dicho de una manera
yo digo, sumamente práctica. Cuando uno tiene claro sus objetivos en el ámbito financiero y cuando uno transparenta, porque a veces no queremos darnos cuenta que algo nos está pasando y decimos el próximo mes se soluciona, ya se arregla, ya viene el crédito, ya viene el anticipo y seguimos generando, yo digo, un engaño personal. Pero cuando yo hago un análisis y voy dando mis prioridades, voy diciendo, mi realidad es, si yo papá soy el único que trabaja en la casa, es la única fuente de ingreso. Si mamá y papá trabajan, tenemos ya lo que se llama una economía familiar. Conyugal, y evidentemente tengo que generar mis prioridades, que tú lo has dicho claramente, un 50% para estas actividades básicas, esos servicios básicos, lo necesario, algo que estoy comprometido solamente por el hecho de ya tener, en el caso de una familia, esta sociedad conyugal. Generar un 10% de ahorro, el ahorro es importantísimo. Es importantísimo. El ahorro, incluso el día de mañana que puedes tener una emergencia, Dios no quiera, te quedas sin trabajo, pasa algo en tu ámbito de la salud, ese ahorro, yo digo, es ese colchón de seguridad que debe haber, cada mes debe haber un ahorro. Y lo que nos sobra, generar, lo que tú dices claramente, generar un tema de cubrir esos gastos adicionales e incluso hacer nuevas inversiones. Nuevas inversiones, correcto. Ahí sí puedes hacer buenas deudas para seguir incrementando. Entonces, y ahí reafirmamos que endeudarse no es malo. Entonces, no, así es. Y la base nuevamente es un buen control. Y con esto, tú decías algo muy importante, se me vino a la mente. Las personas podemos darnos cuenta cuando tenemos problemas. Porque las personas en problemas tienen señales de ese sobreendeudamiento. Tienen señales como seguirse endeudando, tapar unas deudas con otras deudas, usar ahorros para pagar deudas. Y lo más grave es lo que tú decías, llego a fin de mes, cobro el sueldo y al día siguiente o a los 2 días no tengo nada. Absolutamente nada. Muy mal indicador. Y ahí viene una cadena de problemas secundarios como es la depresión de las personas, el desequilibrio no solo en el ámbito financiero, en el núcleo familiar. ¿Y qué pasa? El tema financiero nos pasa factura. Hay gente que llega a tomar decisiones fatales con su vida por temas de endeudamiento, Cristina, no es una, o sea, son muchísimas personas que han tomado decisiones fatales. Entonces yo digo, todo es solucionable en la vida. Y tenemos herramientas, como hemos visto, la educación financiera es la salida. Vean, como en cualquier aspecto de la vida, la educación es lo que nos saca adelante en cualquier aspecto. Quiero que les des unas 3 recomendaciones a esa persona natural, a ese televidente que a lo mejor el día de hoy está pasando problemas financieros, esta desorganización financiera. Quiero que les des 3 recomendaciones prácticas. Hoy me encuentro en el mes de enero del año 2000, en el mes de febrero del año 2019, tengo problemas financieros, estoy desesperado y queremos escucharle al experto Vicente Jaramillo que nos dé 3 recomendaciones básicas para comenzar a cambiar este panorama de desesperación financiera. Gracias, Cristina. Entonces le vamos a llamar Pare de Sufrir a estas 3 recomendaciones, ¿no? Qué simpático, Pare de Sufrir. Vamos a darles estas herramientas sencillitas con Vicente para que sus finanzas personales estén mucho mejor. La primera y la más sencilla es llevar un control diario de los gastos. Ok, control diario de los gastos. ¿Por qué? Porque nos da información y podemos comparar respecto a los ingresos cómo estamos, ¿no? Ok. La segunda es el ahorro, que habíamos dicho mínimo del 10% y que nos sirve, como tú bien dijiste, yo diría que tiene dos ramificaciones del ahorro. La primera es atender imprevistos, que todos lo tenemos tarde o temprano. Y la segunda, que es la recomendación, también el ahorro sirve para crecer, o sea, ponerse metas y objetivos para ir hacia allá. Entonces el ahorro nos acompaña. ¿Por qué las personas de éxito a veces siguen creciendo? ¿Por qué? Porque tienen ahorrado y aprovechan la oportunidad que se les presenta. Se te presenta la oportunidad más simple de un negocio, de un carrito de salchipapas, de un hot dog y lo tomas. Lo que sea. Y vas creciendo. Vicente, tus explicaciones y recomendaciones claras, precisas y oportunas, porque hoy que estamos comenzando un nuevo periodo fiscal y queremos poner la casa en orden, yo creo que tener las finanzas personales es básico. Correcto. Para el fortalecimiento de nuestra familia, de nosotros como personas naturales que somos. El tema muy interesante, quiero agradecer tu presencia, agradecerles a nuestros televidentes por haber el día de hoy compartido un tema de gran importancia para estas personas naturales, para mejorar nuestras finanzas personales. Les espero en una próxima emisión de Tributación de Hoy. Muchas gracias, Cristina. Gracias a todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.